capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, versículo 43. Santo es el Señor. Vamos a leer su palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y con la comunión preciosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es buen árbol, oh santo es el Señor, el que da malos frutos, ni árbol, oiga, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siéntense. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Yo no me avergüenzo que usted me vea llorar. No vaya a creer que tengo dolores de, como decían en la mañana, de estómago, o de cabeza, o de pulmón, o de garganta, sino que lloro porque la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es grande? Dice la palabra de Dios: oh alma mía, alaba a Jehová, porque Él se ha vestido de gloria, y en medio de las aguas hace sus aposentos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y que cabalga, dice, y toma a las nubes por carroza. Alabado sea el nombre de Dios. Y que cabalga sobre las alas del viento. Alabanzas al Rey. Y que al viento envía como mensajero, y a las flamas de fuego dice que así hace a sus ministros. Y a su nombre, nuestro Dios es un Dios grande y es un Dios de misericordia. Santo es el Señor. Dele libertad al Espíritu Santo de Dios. Deje lo que le toque, iglesia. Qué lindo es cuando la mano de Dios toca. Qué lindo es cuando la mano de Dios redarguye. Qué lindo es cuando la mano de Dios hace ver la necesidad que usted y yo traemos. Somos necesitados de Dios. ¿Cuántos son necesitados de Dios? Yo me presento como el más necesitado de Dios. Oh, alabanza al Rey. Bendito sea el nombre de Jehová. Mi alma alaba, mi alma exalta al Dios eterno. Amados en el Señor, el pasaje que hemos leído no es un pasaje favorable. Santo es el Señor. No es un pasaje favorable. Quisiera, con la ayuda de nuestro Dios, meditar en un pensamiento. Un pensamiento. Cada vez que digo yo oigo predicar a los hermanos que predican aquí, y alabo y bendigo el nombre de Dios. Una de las cosas que yo sostengo, el primer día que yo puse los pies en este lugar, yo pude sentir algo bello en este lugar. Santo es el Señor. Y donde Dios me permita pararme, siempre gritaré las grandezas y las misericordias de Dios. Porque Dios se mueve en este lugar, y Dios quiere preparar un lugar. Dios quiere preparar un pueblo en este lugar
que lleve frutos. Santo es el Señor. Pero el pensamiento es basado en el Evangelio según San Mateo. El tema, según San Mateo capítulo 13, versículo 10. Poderoso Dios, santo es el Señor. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ay, amados en el Señor, cuando hablamos de hacha, hablamos de un instrumento que corta. Hablamos de un instrumento, iglesia, que Dios puede utilizar en determinado momento. Si el árbol no lleva frutos, ¿cuántos alaban el nombre de Dios? Dios demanda de su pueblo, óigame bien, no solo frutos de labios que confiesen y exalten su nombre, sino frutos dignos de arrepentimiento. Y a su nombre no podemos seguir viviendo una vida dentro del Evangelio con un pie en el mundo y con un pie en los caminos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amados en el Señor, cuando Dios, Él sabe cómo manda su palabra, porque Él conoce nuestro acostar y Él conoce nuestro levantar. Él conoce nuestro salir y Él conoce nuestro entrar. Y Dios sabe que cada uno de nosotros, iglesia, no basta de decir que somos cristianos si a la luz de la palabra nos enseña y nos manifiesta qué clase de frutos son los que estamos dando. Poderoso Dios. ¿Se ha preguntado usted qué clase de fruto lleva? ¿Se ha preguntado usted si es una planta estéril? Oh, santo es el Señor. Yo cuando yo veo a la luz de la palabra, y yo le digo, Señor, ayúdame a mí primero, porque la palabra de Dios habla y dice: ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Amados en el Señor, aquí no estamos para servirnos de tropiezo los unos a los otros, sino estamos, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, sino estamos, amados en el Señor, oh santo es el Señor, para ayudarnos los unos a los otros. La mayor satisfacción va a ser, iglesia, que todos en aquel día veamos coronada esa carrera que para ahora, o que por ahora para muchos es de tristeza, para muchos es de dolor, para muchos es de aflicción, pero poderoso es nuestro Dios para sacarnos en victoria. Oh, santo es el Señor. Oh, mi alma alaba a Jehová. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Amados en el Señor. Pero cuando hablamos en ese pensamiento y hablamos de lo que hemos leído, es necesario, y yo no puedo ver por usted, pero usted
sabe cómo vive. Usted sabe cómo se conduce. Usted sabe qué es lo que hay dentro de su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? El pasaje que hemos leído. Quiero entrar en una ilustración. La Biblia habla de muchas figuras que usted y yo tenemos que entender. Amados en el Señor, aquí está hablando de árboles que no dan buen fruto. Y la palabra del Señor está hablando también que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, de eso saca y de eso habla. Muchas veces entran incógnitas en nosotros de cómo serán y de lo que serán los que están a nuestro alrededor. Pero a mí la palabra me enseña a conocer qué es lo que se mueve alrededor mío y con qué intenciones se mueve. Alabado sea el nombre de Dios. Amados en el Señor, el pensamiento, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Vea qué juicio es lo que viene. Vea qué juicio es lo que viene. A mí me da a veces, indignación que como el paganismo ha entrado a la vida del creyente, como la mundanalidad ha entrado a la vida del creyente. Mire, iglesia, yo nunca me voy a cansar de decirle a usted, mientras Dios tenga hálito de vida en mí, que trate de vivir una vida con modestia, una vida, iglesia, conforme lo que Dios establece. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dios habla, óigame bien, de los árboles, y eso es lo que quiero comenzar a ilustrar. El hombre es, óigame bien, comparado como un árbol. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted tiene que entender, iglesia. A mí me gusta cuando nosotros hemos leído ese pasaje, que por los frutos nosotros vamos a conocer la clase de los árboles, y que el creyente, después de convertido, necesita, oiga, ese fruto. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Porque eso es lo que precede después de haberse convertido. Y yo no concibo la vida de un creyente, iglesia, que después de convertido sigue como ese cemento de seco. Santo es el Señor. Yo no concibo esa opinión. O sea, ahí pueden haber un montón de argumentos. La palabra del Señor habla. Dice el Señor, si hicieron lo que hicieron con el árbol siendo árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el árbol seco? Por eso Dios, pero que la palabra, vamos a ver a la luz de la palabra, es necesario que el creyente, óigame bien, y lleve frutos. Lleve frutos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos quieren llevar frutos? O sea que ya no solo vamos a estar sentados. Vea que ya no solo vamos a estar sentados. Alabanza al Rey. Ya los vi serios. ¿Cuántos están gozosos? No, yo sé que la iglesia de Dios es una iglesia gozosa. Desde ayer nosotros tenemos cultos preciosos. Y yo cada vez que pasa un culto digo, gracias Señor, porque tu palabra ha venido a mí. Y Juan, el Bautista, alabanza al Rey, comenzó a decirle a aquella generación, alabanza al Rey. La palabra no es una palabra. Si nosotros la detenemos y pensamos un momento en ella, yo no puedo estarle dando aspirinas para un cáncer. Alabanza al Rey de Gloria. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor
que en aquellos días Juan predicaba en el desierto de Judea y salía todo Judea y todo Jerusalén y venían a Juan porque habían oído ese evangelio poderoso, ese evangelio que transforma, ese evangelio que hace que la persona dé frutos. Alabado sea el nombre de Dios. La vida del creyente tiene que ser llena de frutos. Óigame bien, pero Juan les comenzó diciendo, dice que los fariseos y los saduceos venían a Juan y Juan tuvo que decirle: generación de víboras, ¿quién os enseñó o quién os fascinó a huir de la ira venidera? Haced pues, dijo Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Santo es el Señor. Usted dice que los frutos suyos, no los míos, ni yo puedo decir los suyos, sino conforme la palabra de Dios. ¿Usted cree que son frutos dignos de arrepentimiento? Alabanza al Rey. Poderoso Dios. Porque cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, los frutos son los que van a testificar que usted y yo somos hijos de Dios. Alabanza sea el nombre de Dios. Mire, iglesia, Juan comenzó a decirle a esa generación de víboras, la serpiente lo que le tiene miedo es al fuego. Alabanzas al Rey. Es lo único que la serpiente le tiene miedo. De ahí usted, la serpiente se le acerca y lo muerde y usted va a ser víctima de esa mordida. Alabanza sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Iglesia, pero la palabra de Dios manda que Cristo es el que, oiga, el proveedor de todo, oiga, cuanto existe o de todo lo que el creyente necesita para poder llevar esos frutos que confiesen que sí somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero mire, la iglesia tiene que estar convencida que sí somos hijos de Dios. ¿Cuántos están convencidos que sí son hijos de Dios? Pero en esto hay un contraste. En esto hay un contraste. Alabanza sea al Rey. En esto hay un contraste. Santo es el Señor. Poderoso Dios. En esto hay un contraste. Santo es el Señor. La vida del creyente es una vida de transformación. La vida del creyente es una vida de cambios continuamente. Oh, santo es el Señor. Pero cuando nos vemos a la palabra habla que el rico no se alabe en su riqueza. Oiga, ni el sabio se alabe en su sabiduría, sino dice que el hombre tiene que alabarse en conocer ese precioso nombre. ¿Cuántos conocen ese precioso nombre? ¿Cuántos confiesan ese precioso nombre? Oh, qué lindo es un pueblo convencido. Qué lindo es un pueblo convertido. Eso es usted y eso somos nosotros. Y los que no se han convertido, Dios los va a convertir este día. Poderoso Dios. Porque podemos estar aquí con caritas de yo no fui. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Yo no conozco tu vida ni me importa. Santo es el Señor. No me importa tu vida. Pero tú tienes que estar a cuenta con el Señor. ¿Cuántos quieren estar a cuenta con el Señor? La palabra de Dios está hablando que por sus frutos nos vamos a conocer. Y la palabra de Dios sostiene. La palabra de Dios confirma. Amados en el Señor, que nada le es permitido al hombre si no le fuere dado de lo alto. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y para llevar frutos tenemos que estar plantados en la viña de Jehová. Oh, santo es el Señor. ¿Cuántos están plantados en la viña de Jehová? Mira, iglesia, a mí me gusta que en Dios no hay limitaciones. Si usted no tiene amor,
Dios le pone amor. Si usted no tiene paz, Dios le pone paz. Si usted no tiene fe, Dios le pone fe. Si usted no tiene templanza, Dios le pone templanza. Si usted no tiene mansedumbre, Dios le pone mansedumbre. Si usted no tiene bondad, Dios le pone bondad. Si usted no tiene gozo, Dios le pone gozo. ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? ¿Cuántos quieren sentir esa paz? Alabanzas al Rey. Amados en el Señor, la fuente de toda dádiva, la fuente de todo don perfecto, es la vid verdadera. Oh, alabanzas al Rey. Mi alma alaba a Jehová. ¿Cuántos alaban a Jehová en esta hora? Pidámosle fuerzas a Dios y pidámosle a Dios estar plantados en esa vid verdadera. Le trajeron un ciego a Jesús. Óigame bien en el nombre del Señor. Le trajeron un ciego a Jesús de Betsaida. Alabanza al Rey. Mire esto, es que cuando a donde Dios, yo no sé qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida y a su vida. ¿Cuántos creen que Dios quiere hablar a la necesidad? Yo sé que Dios quiere hablar a la necesidad, pero si Dios le habla, dele la gloria a Él. Confirme lo que es de Dios. Alabe lo que es de Dios, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta hora? Dice la palabra del Señor que le trajeron ese ciego a Jesús. Y aquel ciego no veía. Aquel ciego estaba ciego. Como muchos de nosotros podemos estar ciegos para no ver la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que la gracia y la misericordia de Dios es grande? ¿Cuántos pueden ver esa gracia y la misericordia de Dios que es grande, iglesia? La gracia y la misericordia de Dios es grande y todavía no se ha agotado. Y por eso es que a mí me da tristeza cuando dentro de la iglesia hay prácticas o hay gente que no se ha convertido plenamente a los pies de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, que tenemos que estar plantados en esa vid verdadera para poder llevar esos frutos que Dios demanda que usted y yo los llevemos. Alabanzas al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta hora? Dice que le trajeron ese ciego, amados en el Señor, y ese ciego lo que más quería ver era la luz del día. Amados en el Señor, qué lindo ha de ser secularmente que alguien que no ha visto a su alrededor pueda recobrar esa vida, esa vista, y pueda ver todo lo que se mueve alrededor. ¿Usted cree que no sería bello? ¿Cree que no sería bello? Mire, iglesia, hay que estar demasiado ciego para no saber que Cristo se mueve en este lugar. Yo confieso acá a ojos cerrados que Cristo se mueve en este lugar. Y yo confieso a ojos cerrados que Dios grandes cosas quiere hacer en nuestras vidas. Y yo confieso a ojos cerrados que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días. Alabado sea el nombre de Dios. Y que ese Cristo glorioso, poderoso es para hacer que llevemos fruto. Sí, poderoso es para hacer que nosotros llevemos frutos. Dice que le trajeron ese ciego al Señor Jesús. Y ese ciego no podía ver quién era Jesús. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. No podemos dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Tomamos la autoridad y el puesto de Dios. Alabanza al Rey. ¿Cuántos quieren dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en su vida?
Mire, si usted siente dolor, dígale al Señor: Señor, aquí me duele. Pero tóquese, póngase la mano en el nombre del Señor. Y ese ciego se lo trajeron a Jesús. Oiga, se lo trajeron a Jesús. No veía. Alabanza al Rey de Gloria. Dice que Jesús lo sacó de la aldea. Y dice de que escupió, oiga, en los ojos de aquel ciego. Santo es el Señor. Le estoy ilustrando que el hombre es comparado con los árboles. Y que el árbol tiene que llevar buen fruto. Porque si el árbol no lleva fruto, ya vimos que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Por eso Dios, no es fácil. No es fácil. Pero no es imposible. Pero no es imposible. No es imposible. 1:37 de Lucas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Usted no puede vivir una vida insípida dentro del Evangelio. Usted no puede vivir una vida monótona dentro del Evangelio. Usted no puede vivir una vida sin frutos dentro del Evangelio. Porque el que no lleva frutos no es de Dios. Y lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. ¿Qué pasaría si en nuestras vidas no hay frutos? ¿Qué pasaría si fuéramos estériles? ¿Qué pasaría si diríamos a la palabra de buen salvadoreño somos machorros? Vea que no es fácil. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué lindo es el pueblo. Mire, yo sé que hay gozo en el pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Y que Dios nos está haciendo reflexionar que si nosotros no dábamos acciones de gracia, Dios quiere que, mire, yo he estado en iglesias apostólicas donde el que canta más duro es el que se para y testifica. Alabado sea el nombre de Dios. Donde el que comienza el salmo y no se para, ese es el que testifica. Igual aquí en Montreal. Igual aquí en Montreal. Alabado sea el nombre de Dios. Pero le trajeron ese ciego a Jesús. Y Dios escupió en los ojos. Y le dijo: ¿qué ves? Hombre, le dijo aquel ciego: veo allá a los hombres como árboles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué andan? Le dijo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Mire lo que el ciego vio de primero. Que los hombres eran como árboles. Y que caminaban. Y que se dirigían posiblemente hacia el lugar donde Dios los movía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hacia dónde se está moviendo usted? ¿Hacia dónde está caminando usted? Alabanza sea el nombre de Dios. A mí lo que me gusta es que este ciego vio que los hombres eran como árboles y nosotros somos comparados como árboles. Iglesia, y la palabra del Señor dice que todo árbol que no da buen fruto, la palabra confirma que será cortado y echado al fuego. Pero la gloria sea para Dios, que de acuerdo como es el árbol, así da sus frutos. ¿Sabía usted que si en el corazón hay envidia, de eso es lo que usted va a hablar? Usted puede conocer qué clase de árbol tiene sentado a la par suyo. ¿Lo creen o no lo creen? Si alguien comienza a hablar con usted y comienza a hablar de chismes, es chismoso. Y está viendo usted que está hablando, está sacando de lo del tesoro de su corazón, eso está hablando la boca. Alabanza sea el nombre del Señor. Si usted está viendo que el que está sentado a la par suyo, y no precisamente en este lugar, en el trabajo, en el autobús, en el metro, alabanza sea el nombre de Dios, hay gente orgullosa y está hablando de orgullo, y eso es lo que hay en su corazón. Pero lo bueno es, iglesia, que la palabra del Señor dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, son gozo, son paz, son paciencia, son benignidad, son bondad, son fe, son templanza y son mansedumbre. Y dice la palabra del Señor que con estas cosas la ley no puede.
porque los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Alabado sea el nombre de Dios. Y esos son los frutos del Espíritu Santo. Por eso Jesús, si no hay amor en su corazón, pídale amor a Dios. Si no hay paz en su corazón, pídale paz a Dios. Si no hay gozo en su espíritu, pídale gozo a Dios. ¿No ha fijado que muchas veces el gozo se fue? ¿A cuánto se le fue el gozo ya? ¿A cuánto se le fue el gozo ya? Comienza la exhortación y se fue el gozo. Alábele que Él vive. Alábele que Él vive. Alábele que Él vive. Vea que nuestro Dios es un Dios grande. Y lo lindo es, iglesia, que de por sí solos no se puede llevar fruto. No puede llevar frutos usted de por sí solo. La palabra del Señor, óigame bien. La palabra del Señor habla en capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, dice Jesús, Él lo limpiará para que lleve más fruto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren ser limpios para llevar más frutos? ¿Cuántos quieren ser limpios por la palabra para llevar más frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que confiesen que usted y yo alabamos a un Dios grande. A la gente que impía o a la gente media cristiana estas clases de mensajes no les gusta. No le gusta. No le gusta. Es que el que anda en pecado, déjeme decirle que el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo. Y no lo digo yo. Y toda práctica es algo continuo. Continuo. El que va al gimnasio, él va a practicar cualquier deporte, ¿verdad? Y se sabe que va a practicar al gimnasio cualquier deporte. Y el que practica el pecado, déjeme decirle que es hijo del diablo. Y si usted está practicando pecado y no lleva frutos dignos de arrepentimiento, confiéseselos al Señor y plántese en la viña o en la vid verdadera que es Jesús. Y dígale: Señor, límpiame a través de tu palabra. Límpiame, Señor, porque yo solo no puedo llevar frutos. Límpiame, Señor, para que nuestra boca sea una boca que solo confiese y alabe el nombre glorioso de Dios. Pero muchas veces nuestra boca es sucia. Sapos y culebras todavía salen. Sapos y culebras todavía salen. Y lo tremendo es, estamos hablando de los árboles que van a llevar buen fruto. Y la palabra del Señor dice que yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y mire, y para poder llevar frutos, óigame bien, tenemos que estar plantados en Jehová. Y a mí me gusta el evangelio según San Juan, hermana Ada. Gloria a Dios, capítulo 15. Poderoso Dios. Yo le voy a decir cuando ella lo tenga y yo la voy a detener hasta dónde, para que usted vea, iglesia en el Señor, que usted y yo tenemos que llevar frutos y que separados de la mano de Dios, que fuera de la mano de Dios, fuera del poder de Dios, usted y yo solo hacemos barrabasadas. Oiga bien la palabra, no vaya a estarla confundiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, iglesia, poderoso Dios, Dios demanda esos frutos que usted y yo tenemos que dar ante su presencia. Porque si usted no da buenos frutos en el trabajo, en la casa, en la iglesia, oiga, en la calle y donde quiera que usted se encuentre, Dios se lo va a demandar en aquel día. Dios se lo va a demandar en aquel día. Capítulo 15, versículo 1 hasta el 5. Yo la voy a detener, hermana Ada.
Gracias, hermana. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Yo le voy a leer 15:16. No me elegiste, les dice Dios, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. O sea, para que ese fruto solo esté en la hora del culto. Santo es el Señor. Para que ese fruto permanezca. ¿Cuántos quieren alabar el nombre de Dios, iglesia? Mira, es lindo cuando hay un pueblo que sabe que sí se ha convertido y que sí tiene que alabar a Dios. Muchas veces, iglesia, óigame bien, no sé, pero solo pueblo hay. Solo pueblo hay. Y no va a ser una enseñanza, pero quizás lo voy a llevar en forma de enseñanza. Porque Dios demanda frutos de nosotros, iglesia. Dios demanda que cada árbol tiene que dar frutos. Dios demanda que cada árbol tiene que llevar en sí un fruto. Todo lo machorro, todo lo estéril es signo y es señal, oiga, de oprobio y de burla. ¿Se acuerda usted de Penina? ¿Se acuerda de Ana? Alabanza del Rey. Ana era burla de Penina. Y Penina significa coral. Penina significa, en otras palabras, culebra. Yo el único coral que conozco es culebra. ¿Sí o no, iglesia? ¿Cuántos conocen el coral? Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso Dios. Yo el único coral que conozco es ese. Y es mortal la mordida. La mordida del diablo es mortal. Santo es el Señor. Y muchas veces el diablo nos tiene sentados. Muchas veces el diablo nos mantiene la boca cerrada. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Aquí es un campo de batalla, decían en la mañana. Poderoso Dios. Y que aquí tenemos que venir a darle la gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Penina se burlaba de Ana, porque Ana no podía parir hijos. Por eso Dios, nosotros estamos como esas ovejas machorras, como esas ovejas. Mire, todo animal que es machorro, todo árbol que es machorro, lo primero, fíjese, de que allá en la casa de nosotros, allá en Chalatenango, por eso Dios, santo es el Señor, soy puro chalateco, alabanza sea al Rey. Mire, mi mamá, o sea, ahí en la casa había un palo de mamón, que ese palo de mamón nunca habíamos querido, es la casa de patrimonial de la familia. Y estaban unos palos de mamones que cubrían las tejas y toda la casa, y era una sombra maravillosa. Pero mira, ese palo de mamón condenado nunca echó un palo de mamón. Estamos hablando de los frutos. Por eso Dios, ¿cuántos conocen los mamones? No, hombre, ya si usted no conoce los mamones sería el colmo. Por eso Dios, donde los chinos venden bastante, si no los conoce les vamos a comprar. Por eso Dios, mire, y bueno, llegó un momento en que yo me oponía, yo era uno de los primeros que me oponía, que ese árbol no lo volara mi mamá, y mi mamá siempre estaba entre ceja y ceja que ese árbol no le gustaba, porque a la hora del invierno echaba mucha hoja sobre las tejas y había que estar desenterrando las tejas, o muchas veces por las hojas se acumulaban ratones y serpientes, culebras. Por eso Dios, nosotros vivimos en las afueritas del pueblo, a la orilla de la autopista, y es una autopista, iglesia. Alabado sea el nombre de Dios, no vaya a creer que son calles polvosas. Por eso Dios, un día lo voy a llevar a conocer, gloria a Dios. Pero eso, mi mamá vino un momento en que dijo, no, hoy le pongo el hacha a este palo. Y bueno, pagó a alguien por ahí, porque ya todos estábamos en San Salvador. Y cuando llegamos, vamos a hallar aquella casa que pegaba el gran sol. Por eso Dios, había volado el palo mi mamá, fíjese. Por eso Dios,
Y lo que estamos hablando, que lo que no lleva fruto, lo que le espera es corte y fuego. No es fácil esto. O sea, tal vez nosotros no ponemos los ejemplos seculares lo más adecuados, pero tratamos de ilustrarle con la ayuda del Señor, iglesia. Alabanza sea el nombre de Dios. Y aquí Ana era objeto de burla. ¿Sabe por qué? Porque Ana no le podía dar hijos a Elcana. Pero llegó un momento en que la estéril, alabanza sea el Rey de Gloria, la estéril se postró y clamó al poderoso. Y el poderoso le oyó. Santo es el Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Dios oye? Sí. Nuestro Dios no es sordo. Si usted lo hace sordo es porque así es su mente. Por eso Dios, si usted no tiene frutos, Dios le puede poner frutos. Dice el Señor que Él los escogió a nosotros. No nosotros lo escogimos a Él. Y dice de que los escogió para que lleváramos frutos solo a la hora del culto. Salimos a la calle y andamos transformados. Lo llaman los cristianos transformers. Los cristianos transformers de la era del siglo XXI. Por eso Dios, cristianos que andan más repellados que el mismo adobe. Por eso Jesús, no se conocen los cristianos afuera. Aquí tal vez porque se pone la mantelina o los ponemos la camisita socada hasta aquí donde ando yo. Pero cuando andamos afuera, oh, santo es el Señor, y andamos que no nos conocemos. Iglesia, la luz en las tinieblas resplandece. Los frutos tienen que ser adentro y afuera de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Por eso Jesús, pero llegó un momento en que Ana se postró y dijo, no, basta ya, no puedo ser objeto de burla, no puedo ser objeto de oprobio. Y ahí nace el primogénito, el profeta aquel, profeta, gran profeta desde Berseba, o sea, y juez al mismo tiempo. Oiga, fue el primer profeta después de Moisés y el último de los jueces de Israel. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Alábele que Él vive, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Nuestro Dios es un Dios transformador. Nuestro Dios es un Dios eterno. Nuestro Dios es la vid verdadera. Todo pámpano, dice Jesús, que en mí no lleva fruto. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oiga, mi Padre, dijo Jesús, es el labrador. Mire, yo no sé, pero cuando hablamos de árboles, iglesia, necesitamos ser limpios muchas veces. Mire, si no, pregúntele al pastor, es el jardinero. Santo es el Señor. Pregúntele cuando va a volar esos árboles allá por Rosmond y toda esa colonia de donde el pastor anda. Mire, es que el árbol que tiene ramas secas, el jardinero comienza a cortárselas. Porque esa rama no va a llevar fruto. Esa rama va a ir secando el árbol. Mira, iglesia, oigan el nombre del Señor. ¿Cuántos están oyendo en esta hora? Hay plantas matadoras. Hay costumbres matadoras. Matan la vida espiritual. Mira, hay una planta allá aquí no, porque yo no, aquí no he caminado por los bosques. Allá en nuestra tierra sí he caminado por los bosques. Y hay un palo que se llama el matapalo. Mire, así se llama. Matapalo se llama. Y estamos hablando de los árboles. Estamos hablando todavía de los árboles. Y que nosotros somos árboles. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? El matapalo nace por lo general al pegue del palo. Mire, si usted fuera cosa que lo viera, usted se extrañara. Comienza el matapalo a enrollar el palo, a enrollarlo, y aquel árbol ya no puede engrosarse, ya no puede crecer. Oiga, y ese árbol se va muriendo y se lo come el matapalo. Poderoso Dios, santo es el Señor, que no se lo vaya a estar comiendo el diablo a usted.
Por eso Jesús, el diablo le enrolla la cola, mire. Le enrolla la cola y como el cristiano está tan sonso, tan mundano, tan pagano, tan que cosa de que no debería de estar en la iglesia. Eso es lo duro, ¿verdad? Pero a mí nunca me han gustado los mensajes que vengan suban. No, hermanito, usted va para el cielo, siga así como está. Santo es el Señor. Si no hay convertimiento, no hay cielo. Si no hay arrepentimiento, no hay cielo. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay cielo, sino que hay infierno. Por eso diablo comienza a enrollarle la cola al creyente. Comienza a enrollarle esa cola peluda, mire. Así lo pinta la mitología. El diablo con cola, con cacho y con un trinche. Y con ese trinche se lo mete el creyente en la boca para que no pueda decir gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria en esta hora? Que no le mete ese trinche el diablo. O que no le meta la cola como bombón. Por eso Jesús, tómenlo de la forma espiritual. Sí, el diablo comienza a enrollarle la cola y comienza a enrollarle la cola y comienza a enrollarle la cola. Y ahí está el creyente que no alaba a Dios y Dios demanda frutos de labios que confiesen su nombre. Por eso Dios, porque por eso el árbol se conoce, por sus frutos. Y los frutos tienen que permanecer en la vida del creyente. Yo siempre he aconsejado y yo he sido duro con mis hijos, con mi esposa. Yo cuando he visto lo malo, yo les he puesto contra la pared. Yo así hablo, no voy a creer. Yo los pongo contra la pared. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Si usted no pone contra la pared a sus hijos, oiga, yo no sé qué Dios quiere hablar en esta hora. Estamos hablando de los frutos. Y estamos hablando que muchas veces el diablo pone en la vida del creyente y le va enrollando la cola y no puede estorbar el pecado. Y el pecado es una de las cosas que no deja que la vida del creyente lleve frutos. ¿Sí? El pecado es lo que impide que el creyente no dé frutos. Estaba allá Elí. Mire, yo no sé, en mi mente uno estudia y estudia y estudia. ¿Y qué es lo que Dios le va a poner aquí? Solo Dios lo sabe. Por eso Jesús, ¿cuánto alaban a Dios en esta hora? Pero estamos hablando de los árboles que tienen que llevar fruto. Y los frutos, digo yo, y dice la palabra, que no solo tienen que ser en la iglesia, sino en el trabajo y en la casa. Pero que en la casa nosotros, como cabezas, dejamos mucho que desear. Manda ella, grita ella, lo que ella dice, eso se hace. Santo es el Señor. Y cuando ella quiere corregir al hijo, oiga, iglesia, en el nombre del Señor, todavía el viejito aguado se opone. ¡Ay, no, vieja! Ojalá que no vayan a ver aquí de esos hombres aguados. Ya se puso serio, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad, iglesia? Nosotros los varones. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, varones? Sí, es que el varón ha sido llamado para ser cabeza. ¡Cabeza! La mujer, ayuda idónea. Dios no constituyó a la mujer de la cabeza para que se enseñoreara sobre el hombre. Ni la constituyó Dios de los pies para que el hombre la pisotee. Por eso Dios, sino que la constituyó de la costilla para que estuviera en un término medio. La mujer no es dueña de sí misma, no es dueña de su cuerpo, sino que el cuerpo le pertenece a su esposo. El hombre no es dueño de su cuerpo, sino que le pertenece a ella. Pero nosotros no hemos tomado esas cosas así. O sea que en otras palabras, el hombre tiene que vestir a la mujer como le gusta al hombre. Oiga,
Oiga, es que nosotros hemos agarrado los conceptos transgiversados. Y no sé por qué Dios está hablando de esta forma. Por eso Jesús. Y estamos hablando que el hombre como cabeza tiene que llevar ese fruto de hijo de Dios y de ordenar su casa. Porque la casa es la que está más desordenada. La casa es la que está más desordenada. Por eso Jesús. La mujer, dice la palabra Corintios, Pablo a los Corintios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre, dijo, no tocar mujer. Pero a la causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. La mujer tiene que cumplir el hombre tiene que cumplir con el deber conyugal. La mujer, decía yo, no es dueña de su cuerpo sino el marido. El hombre no es dueño de su cuerpo sino la mujer. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Cuántos lo confirman que lo dice la palabra del Señor? Así lo dice la palabra. Entonces quiere decir que el hombre puede hacer que la mujer se vista como a él le gusta. Santo es el Señor. Vea que se pone dura si nosotros vemos a la luz de la palabra, vea que se pone dura la palabra. O sea que la mujer tiene que andar como al hombre le gusta. Pero hay mujeres que todavía andan como que son salchichas. Si a usted no le gusta, póngase a cuentas con el Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Será eso de una cristiana? Pero ¿quién es el culpable? Es el marido. Si el marido es dueño del cuerpo de la mujer, entonces la mujer tiene que andar como el marido. Y si el marido todavía anda como que es pagano y todavía anda como que es impío, entonces la mujer lo tiene que poner en su lugar. ¿Sí? O sea, así es que esa es la cosa. Ya se pusieron a leer a las hermanas. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, pero el hombre todavía anda con aquellos pantaloncitos que así son los caragos. Mire. Qué vergonzoso, ¿verdad? Y es cristiano, fíjese. Es cristiano todavía pensando ir al gimnasio y yendo a ir a practicar deporte. No, iglesia, si el mejor deporte que usted tiene que practicar es eso de estar aquí en esta hora alabando al Rey de Gloria para que los frutos sean puestos por la vid verdadera. Santo es el Señor. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Mire, las ramas que están secas, o sea, Dios las corta. Dios las corta. Y cuando Él es el labrador prepara la tierra, prepara el árbol, prepara el lugar donde va a estar la viña, porque nosotros somos plantas escogidas, nosotros somos plantas escogidas, nosotros no somos cualquier planta, nosotros somos plantas, oiga, elegidos por Jehová, somos plantas que tienen que llevar frutos según Jehová. ¿Sí? ¿Lo cree o no lo cree? Sí, eso la palabra lo dice. Yo ya lo voy a llevar a otra cita, no voy a creer. Mire, lo lindo es que el Señor eligió a la casa de Israel como la viña que Dios había plantado, capítulo 5 de Isaías, y dijo, y cantaré el cantar. Oiga, mi amado tenía una viña, mi amado había plantado esa viña. Esto es viña de Jehová. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Somos viña de Jehová, somos escogidos de Jehová, y Dios nos ha puesto en un lugar bello, Dios nos ha puesto en un lugar precioso. ¿Acaso cree que no es un lugar bello estar en los caminos de Dios? ¿Verdad que sí es un lugar precioso estar en los caminos de Dios? Mire, y Dios había puesto esa viña. Y dijo, esta viña es la casa de Israel. Oiga, y estas plantas o estos árboles, dijo, son los hombres de Judá, que son plantas deliciosas. Iglesia, nosotros somos plantas deliciosas a los ojos de Jehová, si llevamos buenos frutos. Pero si llevamos malos frutos, iglesia, no vamos a ser plantas deliciosas a Jehová. Vamos a ser planta detestable a Jehová. Por eso Dios, mire, iglesia,
Yo ya voy a terminar, no se aflija. Mire, amados en el Señor, la planta que Dios escogió. Oiga, Dios plantó la viña aquella. Oiga, en el terreno pueden haber, oiga, cardos, pueden haber ortigas, pueden haber espinos. Mire, si usted descuida su vida espiritual, va a comenzar a llenarse de espinas. Va a comenzar a llenarse de cardos. Va a comenzar a crecer la mala hierba. Mire, cuando usted se está durmiendo aquí en la iglesia no es común. No es común. ¿Quiere que lo lleve a la palabra? ¿Quiere que lo lleve a la palabra? Yo le dije que se le iba a dar en forma de enseñanza porque Dios quiere, iglesia, que nosotros demos frutos. Y Dios lo que quiere darnos a conocer en esta hora es que puede venir el enemigo y puede sembrar lo que usted y yo no deseamos. Cizaña. Dice que el reino de los cielos, dice, es semejante a un campo. Santo es el Señor. Manacarri, búsqueme capítulo 13 de San Mateo. Cuando lo tenga me lo va a leer. Yo le voy a decir, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 24. Mire, iglesia, esto es lo que Dios quiere, mire, que no pase en usted. Yo ya voy a terminar, no vaya a creer que yo voy a ser extenso en este mensaje. Pero quiero que quede bien claro con la ayuda del Señor. Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 24, yo la voy a detener. Amén, 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 amén. Hasta ahí quédese. 2 versículos. O sea, pero bien claves en la vida del creyente. Mire, es triste. A mí me gustaba, yo alabo el buen mensaje. Y alabo el mensaje que Dios puso ayer en boca de mi pastor. ¿Cuántos oyeron ese mensaje? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y habló. Y yo no sé, es bien duro para uno predicar porque uno muchas veces tiene los mismos mensajes. Y tiene los mismos puntos. Pero como este negocio no es mío, este negocio no es de él, sino este negocio es del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, estamos hablando de los árboles. Y estamos hablando de los frutos. Y estábamos hablando que muchas veces el enemigo ponía cosas en la vida del creyente que hacían no dar buenos frutos. Y la parábola de la cizaña. Oiga, 2 versículos, pero esos 2 versículos son claves. Dice que el reino de los cielos es semejante, dice, santo es el Señor, a un campo que el hombre o el amo o el dueño sembró buena semilla. Y esa buena semilla es la palabra de Dios que está sembrada en tu corazón. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero que junto a esa buena semilla, en ese mismo campo, que es el corazón, y los versículos que nosotros leímos del texto partidario de este mensaje, habla del corazón también. Por eso Dios, y este enemigo vino a ese campo. Solo había sembrado buena semilla el dueño de ese campo. Santo es el Señor. Pero llegó un momento en que esa semilla, ese grano, nació. Y comenzó a crecer. ¿Cuántos han nacido? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Verdad que somos hijos de Dios?
Y vea que la palabra que hemos recibido es la palabra buena. Vea que es la palabra santa. Es la palabra transformadora. Es la palabra que da vida. Es la palabra que da vista. Es la palabra que abre el oído. Es la palabra que hace hablar al mudo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando entra el sueño? ¿Qué pasa cuando entra el sueño? En la casa decía el pastor, ustedes llegan a las 3 de la mañana y no se puede dormir. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y lo que hace mejor es encender la televisión y ponerse a ver una película. Para que me baje el sueño. Santo es el Señor. Poner una película a ver qué hay yo a esta hora. 3 de la mañana no me puedo dormir, fíjate viejo, mira, vuelta y ahí el viejito que solo se arropa pies a cabeza y ella no se puede dormir y ella se levanta en vez de decirle al viejito, levantémonos a orar, alabanza sea el Rey de Gloria. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Pero que en este lugar, iglesia, solo comienza a cantarse y el pueblo de Dios no le puede dar la gloria a Dios. Solo comienza a predicarse y el pueblo comienza a dormirse. Eso no es natural. Siempre lo he gritado. Ese es obra del enemigo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ten cuidado con tu campo. Ten cuidado con tu corazón. Va a venir el enemigo y va a comenzar a sembrar cizaña. El problema es a la hora de dar el fruto. Mire, yo le voy a leer un versículo porque quiero que entienda. Versículo 25, 26 de la palabra que la hermana Carrie leyó. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando nació la semilla y creció la semilla, era trigo. Trigo. El problema es cuando dio fruto. O sea, ya iba acompañado de algo más. Cizaña. Cizaña. No vaya a tener cizaña tu corazón. No vaya a tener cizaña tu corazón. No vaya a tener cizaña tu corazón. No vaya a haber cizaña en tu corazón. No te dejes sembrar cizaña en tu corazón, iglesia. Si usted ve que alguien le quiere sembrar cizaña, repréndalo en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Hay gente que es buena para sembrar cizaña. Mira, vos no, y esto es lo que dijo el hermano en el mensaje. Sí, vos no, hombre, es que ese hermano comienza, mire. Y ahí va la cizaña. Ahí va. No, es que ese hermano no quiere a la iglesia. Ese hermano no quiere a la iglesia. Y va la cizaña. No, es que mira, hermano no te quiere. Has visto que como la agarra, cada mensaje viene y te tira. La cizaña, la cizaña, la cizaña. No sirva de diablo, iglesia. No sirva de diablo porque esa es una obra del diablo. O sea, no seamos instrumentos, en otras palabras, del diablo. Seamos instrumentos para la gloria y honra de nuestro Dios. Iglesia, que nuestra boca solo confiese ese fruto divino, ese fruto santo, ese fruto precioso que Dios establece a través de estar plantado en la vid verdadera. Por eso Dios, yo lo voy a llevar a otra cita. Oiga, no se vaya a dejar meter cizaña en el nombre del Señor. O sea, una de las cosas que Dios manda, el proverbista dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Mire, hay gente cristiana que a mí me puede. Oiga, a mí me puede. Y eso se da más que todo en las mujeres. Y también en ciertos hombres que somos boca diule. Muchos hombres somos boca diule. Se estira fácilmente. Y nos vamos a poner nosotros a quejar con el impío. Con el impío. Oiga, y el impío no va a dar buen consejo, iglesia. Mire, si usted tiene problemas, póstrese en la presencia del Señor. O ahí está el siervo de Dios, mire, ve. Dígale que le ayude a orar en el nombre del Señor. Pero guarde su corazón, eso es lo que le quiero transmitir con la ayuda de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No le descubra su corazón al diablo, iglesia. Guarde su corazón porque ahí está la vida. Ahí mana la vida, iglesia. Dios quiere que usted y yo estemos plantados en la casa de Dios,
para anunciar que Dios es Dios justo y Dios es recto. Yo no concibo, mire, estamos tratando de ilustrarle que el cristiano tiene que llevar frutos. Salmo 92, hermano Jaime. Yo le voy a decir a dónde se me va a parar. Por eso Dios, mira iglesia, usted tiene que llevar frutos. Tiene que florecer. Versículo 13 en adelante. Yo ya termino, ahorita yo ya termino. Versículo 12 me va a leer, yo lo voy a detener. Sí. Fructificarán. Estará vigoroso y verde para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Gracias, hermano. ¿Verdad que lo oyeron? Mire, anótelos en el nombre del Señor y los lee despacio. Mire, yo se lo voy a repetir una vez más. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que él es y que en él no hay injusticia. Estarán, ¿qué dice? Débiles. A veces vea que no hay fuerza ni de cantar una alabanza. Vea que no hay fuerza. Mire, no hay fuerza de orar. No hay fuerza de decir gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dice de que florecerán, dice, en la casa de Jehová. Estarán plantados, dice, como el cedro. Vea que usted conoce el cedro. Florecerán en la casa de Jehová. Para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza y que Él es un Dios recto y que Él es un Dios justo. Eso es lo que usted tiene que testificar. O sea que va a florecer, va a estar vigoroso, va a estar fuerte. O sea, ese es un fruto, la fortaleza, la fuerza. Iglesia, eso es un fruto que el Espíritu Santo está en usted. Sí, eso es un fruto, eso es una señal que el Espíritu Santo está en usted. Pero yo lo voy a llevar allá a terminar. Yo termino con eso. Óigame bien, hermano César, 1 de Génesis, versículo 11 y 12. Yo voy a terminar con ese ejemplo. 1 y 12 de Génesis. Mire, usted no puede estar esperando de un palo de mango guayabas. Usted no puede estar esperando de un palo de tomates higos. Usted no puede estar esperando de zarzas. Oiga, buen fruto. 1, 11 y 12 de Génesis. Gracias, hermano. ¿Verdad? Mire, yo voy a terminar con ese ejemplo. Por eso primero traté que usted entendiera que nosotros somos comparados con los árboles y que Dios en la creación, óigame bien, Dios en la creación, Él dice de que hizo la luz y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dice de que hizo los cielos, oiga, hizo la expansión y Dios vio que era bueno y Dios fue formando todo.
Separó las aguas de las aguas. Oiga, y vio que Dios era bueno. Todo aquello. Dios hizo la tierra. Y vio que la tierra era buena. Pero que necesitaba la tierra algo más. Necesitaba árboles. Árboles que llevaran semilla. Que llevaran fruto. Cada uno según su género. Por eso Dios, ¿podremos llevar nosotros como frutos buenos, como árboles buenos, malos frutos? Y ese es el texto que hemos leído, clave para el mensaje este. Que el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el buen árbol puede dar frutos malos. Y Dios estableció que estos árboles tenían que llevar su semilla para que esa semilla permaneciera en esos árboles. ¿Se ha fijado usted que cuando se come una guayaba, la guayaba tiene semillas? Cuando se come un aguacate, el aguacate tiene semillas. Y esa semilla se vuelve a sembrar y vuelve a nacer otro árbol y vuelve a dar limones. Santo es el Señor. Bueno, hoy sí a un palo de limón le meten naranjas, uvas y mangos si es posible. Ese es el invento del hombre. Y el creyente ha adoptado esa clase para la vida de él. No es que hoy es sábado y puede irme a echar todavía una bailadita a la disco. Por eso Dios, todavía puedo irme al cine. Hoy está en estreno tal película. Por eso Jesús, Dios quiera que aquí no vayan a ver esa clase de creyentes todavía. Puedo irme al teatro todavía. Van a dar la obra tal. Santo, Dios les bendiga a las jóvenes. Poderoso Dios les bendiga a los jóvenes también. Dios les bendiga a los ancianos todavía también. Viejitos y todavía quieren andar en el cine. Por eso Jesús. Iglesia, no pueden haber malos frutos. O sea, y la palabra del Señor dice, para terminar, que el hombre dice, de su corazón, el hombre bueno, de su buen tesoro, saca cosas malas. ¿Verdad que en nuestro corazón, como en nuestro corazón van a haber cosas malas, verdad, iglesia? ¿Verdad que no? O sea, si es que Dios ha puesto un corazón nuevo en nosotros, iglesia, ya no es el corazón de piedra. Ya no es el corazón, iglesia. Mire, se ha fijado aquellas piedras que están en los ríos que están hasta verdes, que el agua en el río es el guate. Mire, que el agua solo desliza y no le escala. Hay corazones sí todavía, sí. Pero si todavía están así, es tiempo para arrepentirse. Mire, la palabra del Señor dice, yo allí voy a terminar, que el hombre del buen tesoro saca lo bueno. Oiga, es que cuando usted mira a un creyente y usted comienza y lo mira, ¿verdad? Cuando el creyente abre la boca, usted determina qué clase de árbol es, sí o no. A mí la palabra me enseña y la palabra del Señor dice que probemos los espíritus, si los espíritus son de Dios. Oiga, probar los espíritus. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no podemos discernir. Por eso Dios me puso darlo en forma, no enseñanza, porque yo casi la enseñanza ya le dije que la doy textual. Pero hoy yo le he llevado las citas para que usted, o sea, Dios que trate lo que tiene que tratar en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Óigame bien, iglesia. Mire, cuando la palabra o el hombre habla, usted puede darse cuenta de qué clase de persona es, qué clase de cristiano es. Pero lo que yo le decía, que muchas veces nosotros no podemos determinar si es Chana o si es Juana o si es Menche o si es Eustaquia, porque nosotros no podemos oír. Oiga, no podemos oír. ¿Está poniendo atención, iglesia? Con ese ejemplo estoy terminando. Pero lo que quiero es que usted sepa discernir el buen árbol y el mal árbol. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, la joven puede discernir si un pícaro de eso se le está acercando. Yo vi un pícaro que vino por aquí, un barbudo, y Dios le bendiga tal vez a la hermanita, esta joven que anda cerca de ese barbudo, que lo invita. Jóvenes, tengan cuidado en el nombre del Señor. Consejo sano.
Tienen que cuidarse para Dios. Yo lo vi allá por la Henry Buraza, allá iba. Yo lo miré y él no me conoció, pero yo sí lo conocí. Por eso Jesús, mire, o sea, tiene que conocer usted si es buen árbol o mal árbol. Hay gente dentro del evangelio que todavía quiere andar de pícaro. Todavía quiere andar de pícaro, fíjese. Sí, quiere andar de pícaro. Por eso Dios, es el último ejemplo con que estoy terminando. Yo no sé por qué Dios me puso este mensaje así. Por eso Jesús, ¿cuántos lo reciben en el nombre del Señor? Reciba lo que es para vida, iglesia. Mire, pero a mí me molesta ver un cristiano que se dice ser cristiano y todavía anda de pícaro. Yo lo llamo sinvergüenzas. Así lo llamo yo, y esa palabra sinvergüenza no malinterprete, porque es falto de vergüenza, que no tiene vergüenza. Por eso Jesús, el que no tiene, mire, la palabra del Señor dice que el que entra por carne sale. Y que el que ciega para la carne segará destrucción y corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, oiga, segará vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Pero usted tiene que discernir un diablo a la hora que se le acerca. Por eso Jesús. Y usted tiene que discernir una diabla a la hora que se le acerca. Porque también se acercan diablas. Por eso Jesús tiene que discernir. Dice que el hombre de su buen tesoro saca lo bueno y de su mal tesoro saca lo malo. ¿Usted cree que alguien que se le acerque a usted en cualquier parte y comience a hablarle sinvergüenzada y diciéndose cristiano va a ser cristiano? ¿Va a ser buen árbol? ¿Es mal árbol? ¿Mal árbol? Si la palabra del Señor dice que del buen tesoro, y está hablando del corazón, y cuando en el corazón existe el Espíritu Santo de Dios, hay paz, hay amor, pero ese amor es un amor fraternal, hombre. No es un amor carnal. Mire, distingue entre el amor carnal y el amor fraternal. Yo los amo en el nombre del Señor, y es un amor puro porque viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero usted tiene que discernir el mal espíritu. Usted tiene que discernir el mal árbol. Y todo árbol, dice la palabra del Señor, el pensamiento, que no dé buen fruto, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y los frutos del Espíritu Santo, yo ya se los dije, en los cuales usted tiene que pedir la misericordia a Dios. Si no tiene amor, tiene que pedir amor. Si no tiene gozo, tiene que pedir gozo. Si no tiene paz, tiene que pedir paz. Si no tiene, oiga, benignidad, tiene que pedir benignidad. Si no tiene bondad, tiene que pedir bondad. Si no tiene fe, tiene que pedir fe. Si no tiene templanza, tiene que pedir templanza. Si no tiene mansedumbre, tiene que pedir mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero lea en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, dice la palabra del Señor, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y allí comienza a hablar de los frutos de la carne. Por eso Jesús, iglesia, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios sabe cómo manda la palabra y de qué tenemos necesidad. Pero usted tiene que procurar los frutos porque Dios se lo demanda. Porque si usted no da buenos frutos, le va a acontecer lo que dice tanto el capítulo 3 de San Mateo como lo que dice el capítulo 4 de Malaquías. ¿Ya sabe qué dice el capítulo 4 de Malaquías? Dice que aquí viene el día ardiente como un horno. Oiga, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Y el hacha no se le olvide. Donde quiera que usted ande, está puesta a la raíz. Y todo árbol que no da buen fruto, el Señor lo cortará y lo echará al infierno. Dios les bendiga.